Bueno, vamos a continuar. La siguiente sesión, la mujer en la consolidación del Estado saharaui, la resistencia frente a la ocupación marroquí. Para ello contamos con Fatma Al-Mehdi, ministra de Cooperación de la República Árabe Saharaui Democrática, forma parte del Secretariado Nacional del Frente Polisario y fue presidenta de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, estando al frente durante 17 años. Miembro del equipo negociador del Frente Polisario y en 2016 fue elegida como una de las 4 mujeres constructoras de la paz por el Centro de Justicia y Paz de California. Contamos también con Rocío Medina Martín, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctora en Derechos Humanos, Desarrollo e Interculturalidad por la Universidad Pablo de Olavide, activista en temas feministas y antirracistas. Ha realizado su labor con mujeres indígenas, colombianas, saharauis, argentinas y de otros pueblos en resistencia. Y sin más, vamos a dar la palabra a Fatma. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo también quiero agradecer todos y todas los que habían estado detrás de la organización de esta iniciativa tan importante, sobre todo en estos momentos. Agradezco a la Asociación de Juristas, pero también a los eurodiputados y diputadas que siempre han estado detrás de todo lo que se está organizando en esta institución europea tan importante. Pues yo voy a hablar de una experiencia que quizás muchas personas de las que estamos aquí, las que están aquí, conocen muy bien, sobre todo los que hayan estado en los campamentos. Voy a hablar de una parte muy importante de la lucha saharaui, que es la lucha que están llevando las mujeres dentro del Estado saharaui. Es una experiencia muy importante porque fue creada en unas condiciones muy complicadas, muy difíciles. Y es una experiencia pues, que necesita ser estudiada, conocida, merece ser conocida y sobre todo por parte de los movimientos de mujeres, porque las saharauis, a pesar de las diversidades y de las diferencias que nos pueden diferenciar de otros grupos de mujeres, siempre hemos considerado que nuestra lucha es parte de la lucha que están llevando las mujeres en todo el mundo. No voy a hablar mucho porque yo creo que el tiempo es muy limitado y por eso voy a tratar de hablar un poco de los inicios de esta experiencia. Hay que mencionar algunos datos muy importantes, como es el tema de la cultura saharaui, siempre había sido un factor que ha apoyado muchísimo a ese papel y esa experiencia que han creado las mujeres saharauis. Y luego también otra realidad que es la conciencia del Frente Polisario como movimiento saharaui sobre la importancia de las mujeres y de la lucha de las mujeres dentro de la lucha saharaui. Uno de los líderes saharauis una vez decía que la Unión Nacional de Mujeres Saharauis es un mundo dentro del mundo saharaui. Realmente es una realidad porque la lucha que llevan las mujeres es una lucha muy importante y gracias a esa lucha en muchas partes del mundo se conoce la causa y la realidad de la sociedad saharaui. También es muy importante mencionar que esa experiencia es una experiencia que sí pues, ha empezado a finales de los años, principios de los años 70, pero es una experiencia que que tiene sus raíces en la cultura saharaui, que es una cultura que respeta a la mujer y nos ha facilitado mucho ese papel tan importante que hemos jugado dentro del proyecto saharaui. La mujer saharaui ha empezado a trabajar desde los inicios de la revolución saharaui en muchas áreas, sobre todo a nivel de comunicación, sensibilización sobre la causa saharaui, pero también sobre el papel de las mujeres dentro de la sociedad saharaui.
es una experiencia que empezó en su construcción por la construcción de un Estado saharaui. Un Estado saharaui donde la mujer tiene que ser parte muy importante de ese Estado. Y si vemos los inicios de esta experiencia, podemos conocer que las mujeres saharauis han estado en todos los frentes de lucha en ese proceso en el que llevamos ya más de 50 años. Las mujeres han tenido un papel muy importante a nivel militar, pero también a nivel de la construcción de la sociedad. Son ellas las que han construido las escuelas, los centros educativos, los hospitales, en los momentos tan difíciles. También en ese papel tan importante, las mujeres han sido siempre parte del liderazgo del Frente Polisario y del Estado saharaui, empezando por ser unas gobernadoras, parlamentarias, ministras. Podemos contar hoy, en estos momentos, con una representación de 42% en nuestro Parlamento. Y eso es un paso muy importante, pero sobre todo que hemos también conseguido tener una ley de cuota en el Parlamento donde cada 6 miembros, 2 obligatoriamente tienen que ser mujeres. Esos son avances muy importantes. También a nivel del Frente Polisario tenemos una representación muy importante. También tenemos una representación importante en las áreas de educación, de salud, de cultura y de otros ámbitos. A nivel del gobierno, aparte de las áreas políticas, también hemos conseguido pasos muy importantes a nivel de la educación y sobre todo pues hemos creado un programa muy importante de alfabetización donde todas las mujeres, sobre todo las primeras generaciones que venían y no tenían oportunidades para estudiar, pues han tenido la posibilidad de mejorar su nivel educativo gracias a ese programa. También hay muchas áreas donde las mujeres han estado muy presentes, sobre todo las áreas del Poder Judicial, donde gracias a ese papel importante contamos con muchas jóvenes con su carrera y que están trabajando en ese área judicial y estamos consiguiendo muchos resultados. A nivel de la seguridad alimentaria, yo aquí quiero reconocer el papel que están jugando las mujeres saharauis a nivel de la seguridad alimentaria, como también el caso de agua, medio ambiente, y eso no es un reconocimiento que lo quiero plantear aquí, sino que es un reconocimiento por parte de todas las organizaciones, las agencias internacionales que trabajan en los campamentos. Todos han reconocido el papel de las mujeres saharauis para garantizar que todas las ayudas humanitarias llegan a los refugiados y que gracias a la organización saharaui, el pueblo saharaui, el pueblo saharaui es una comunidad diferente en comparación con muchos otros refugios en el mundo, donde hay muchos problemas, sobre todo para el acceso equitativo a las ayudas humanitarias. Las mujeres están muy presentes a nivel local, en los barrios, en las dairas. Son ellas las que acompañan los camiones de agua para garantizar que todas las familias tienen que tener el agua destinada a cada familia. Pero también cuando hablamos de los alimentos, de las ayudas humanitarias, ellas están muy presentes para garantizar el acceso de esas ayudas humanitarias. Debo reconocer que en los campamentos saharauis, ahí tenemos unas cartas donde el responsable de la familia es la mujer. Yo creo que eso es algo que nos diferencia de muchos otros refugiados, donde los hombres son los que tienen que buscar
esos alimentos y estas ayudas. En los campamentos de refugiados saharauis los hombres no pueden estar ahí, porque la cabeza de la familia es la madre, es la mujer y es la persona reconocida para entregar las ayudas humanitarias para su familia. A nivel de cultura, el área de cultura, información y producción, pero sobre todo la cultura, siempre había sido un área muy importante y una herramienta estratégica para dar a conocer la causa saharaui y la lucha saharaui. En ese momento quiero recordar una de las luchadoras que nos ha dejado hace años, que es Mariam Hassan. Es una mujer que pudo hacer llegar la causa saharaui a muchas partes del mundo gracias a la canción saharaui. La tecnología. Nada, ya he hablado un poco antes del ámbito militar, pero quiero recordar hoy muchos jóvenes también que están trabajando para desminar las tierras saharauis. Es un papel muy importante que empezó en los años del proceso de paz y que gracias a ese papel que tienen las mujeres tenemos muchos jóvenes que están allí presentes en este área tan importante. En el tema de derechos humanos no voy a hablar mucho porque aquí tenemos a nuestra líder, Aminatou Haidar, que nos va a hablar de este aspecto. En el ámbito diplomático, sobre todo a nivel nacional, decía que las mujeres han jugado un papel muy importante y que han llegado a ocupar responsabilidades más importantes tanto en el Frente Polisario como en el gobierno saharaui. A nivel de África, también las mujeres saharauis han jugado un muy importante papel gracias a la posición de la República Árabe Saharaui como miembro de la Unión Africana. Hemos podido llegar al puesto de vicepresidenta del Parlamento Africano, también al Consejo Económico, Social y Cultural de la Unión Africana. Y hemos estado presentes en todas esas áreas a nivel del continente africano. Pasarla a la otra. Perdón. A la otra. A la otra. Tenemos la Unión Nacional de Mujeres Saharauis como una organización de mujeres, pero que está liderando el proceso de la lucha de las mujeres para los derechos de las mujeres. Quiero recordar que gracias a esa lucha el gobierno saharaui en el año 2004 ha creado una Secretaría de Estado que luego se convirtió en un ministerio del tema de la mujer y eso para nosotros es un avance muy importante, muy importante. Ahora estamos también trabajando para ver cómo construir un Consejo Nacional para las Mujeres Saharauis, que fue una de las decisiones del Frente Polisario, que va a ser un espacio muy importante para unirnos y para unir nuestras voces y crear las estrategias de enfoque de género y políticas que tanto el gobierno saharaui como el Frente Polisario tienen que seguir. Somos miembros de muchos movimientos internacionales. Somos miembros de muchas plataformas internacionales. También hemos celebrado muchos hermanamientos con muchos movimientos de mujeres a nivel del mundo. Tenemos el caso de las mujeres de la Plaza de Mayo, pero también tenemos el caso de muchas otras organizaciones de mujeres. Y también, a pesar de nuestras dificultades, siempre hemos sido capaces de demostrar nuestra solidaridad con muchas otras mujeres del mundo, sobre todo con las mujeres palestinas. También hemos organizado una misión para las mujeres del Sudán del Sur para demostrar nuestra solidaridad, o sea que nuestras dificultades no son problemas para poder demostrar nuestra solidaridad con otras mujeres.
También a pesar de esta situación tenemos muchos proyectos con el objetivo de visualizar o visibilizar la lucha de las mujeres saharauis dentro de la lucha nacional. Porque como bien se sabe, en esas luchas nacionales siempre se pierden las luchas específicas o especializadas de otros grupos, y nosotras desde el principio hemos optado por combinar las dos luchas, porque no queremos un Estado libre, independiente, sin tener mujeres también libres, sin tener mujeres que disfrutan de sus derechos. Y con eso quiero terminar y decir que todavía tenemos muchos desafíos, que no podemos todavía seguir las luchas de las mujeres por muchos impedimentos, sobre todo la consecución de nuestro Estado. Sin nuestro Estado, toda esa experiencia se va a echar a perder y no vamos a poder aplicar esos derechos conseguidos. Sin nuestras riquezas, no podemos trabajar esos derechos, ni podemos conseguir un empoderamiento económico estando viviendo en un campamento de refugiados y estando en Marruecos aprovechando de las riquezas nuestras. No podemos hablar de los derechos a la propiedad de la tierra. Tenemos muchos desafíos que están muy vinculados a la consecución y a la libertad de nuestra tierra. Por eso, desde aquí lanzamos el mensaje de que hemos podido construir una experiencia muy importante, una experiencia que merece ser estudiada, pero también demostrar que todavía tenemos muchos desafíos y que todo lo que estáis haciendo, todo ese proceso en el que estáis trabajando, va a ser gran ayuda para conseguir nuestro país, porque hasta conseguir nuestro país, todo ese esfuerzo, toda esa experiencia no nos va a valer, porque para poder disfrutar y poder ejercer esos derechos tenemos que tener nuestro Estado libre. Así, gracias por todo lo que estás haciendo y estamos muy dispuestas a aprender y a hacer y enseñar, compartir de nuestra experiencia, que seguramente también tiene muchas partes positivas, y nos consideramos parte de ese movimiento de mujeres y estamos muy dispuestos a seguir trabajando en ese movimiento de mujeres para conseguir los derechos de todas las mujeres del mundo. Gracias. Sí, cuando quieras. ¿Se oye? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer en un primer momento a Yahus por la invitación, en especial a Inés y a Siri, que consiguió vencer mis resistencias, así que muchas gracias. Como podéis imaginar, un honor, un placer estar hoy en una mesa con mi querida Fátima, con la ministra de Cooperación, durante muchos años responsable de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Y bueno, todo un desafío, ¿no? Hablar, una andaluza afincada en Cataluña, hablando sobre mujeres saharauis, entre Fátima Megdi y Aminatu Haidar. Bueno, entenderéis mi resistencia desde el comienzo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, un honor, un placer, y por supuesto también agradecer a toda la gente que hace posible este tipo de espacios, ¿no? Y todo el trabajo invisible que hay detrás. Agradecer mucho porque seguramente hay muchísimas horas, está haciendo la organización de muchísimas personas, y muchas gracias por el cuidado, por la acogida y por el cariño que estamos recibiendo desde que hemos llegado, ¿no? Hasta nos han llevado en metro hoy, así que muchas gracias a la organización también. Yo quería empezar con unas palabras de Petra Kelly. Para quien no conozca a Petra Kelly, ella fue fundadora de Los Verdes, pacifista, feminista, fue una activista del movimiento antinuclear. En un libro que escribió meses antes de que fuera asesinada por su marido, que fue una política alemana reconocidísima,
bueno, fundadora de Los Verdes, nada más y nada menos, ¿no? Que por eso la traigo aquí hoy también. Ella escribe un libro hermoso que se llama Pensar con el corazón, textos para una política sincera. Y os he traído 2 parrafitos, prometo que solo voy a leer 2 parrafitos, pero me parecían muy significativos, hoy, ahora y en este momento histórico. Dice Petra: otro ejemplo que deseo exponer es el de la lucha del pueblo saharaui por su independencia y supervivencia en los campos de refugiados situados en la zona fronteriza con Argelia, una lucha que impulsan sobre todo las mujeres saharauis. La distribución de los envíos de las ayudas, la adecuada atención sanitaria, las campañas de alfabetización que se organizan en los campamentos y la construcción de hospitales y clínicas en el desierto, así como la proyectada construcción de un gimnasio central, todo eso es cosa de las mujeres saharauis. Y ello, pese a que nuestra idea de las sociedades islámicas sugiere una imagen completamente opuesta a la mujer. Un poquito más adelante del texto, ella escribe otra cosa que a mí me interesaba poner hoy sobre la mesa y traer hoy, ¿no? En torno a las solidaridades de las luchas por las mujeres en los pueblos de resistencia y de las formas de entendimiento de las luchas por los derechos de las mujeres o de las luchas feministas. Dice Petra Kelly: a nosotras, mujeres occidentales, nos sigue costando mucho ejercer la solidaridad activa con nuestras hermanas de los sures. Estamos todavía muy lejos de un movimiento feminista internacionalista y solidario. En presencia de mujeres de otros países, comprendemos que podemos aprender mucho de las cosas que nos diferencian sin dejar de andar al mismo tiempo por nuestros diferentes caminos. La solidaridad consciente requiere una conciencia previa de la situación propia. Bueno, quería traer estos 2 párrafos porque creo que desde que Kelly escribe esto y hace referencia y da muestra de que efectivamente ya las mujeres saharauis tenían todo un entramado internacional y ya la fundadora de Los Verdes sabía quiénes eran, cómo hacían y cómo llevaban adelante los campamentos y cómo construyeron los campamentos las mujeres saharauis. Creo que desde aquel momento hasta ahora seguimos a veces en unas líneas por los derechos de las mujeres bastante, podríamos decir, eurocéntricas, muy vinculadas a derechos individuales, pero también ha habido muchos avances en toda una memoria histórica de lucha feminista que va por otro lugar y que entiende que dentro de las problemáticas de las mujeres no está solo aquello que nos ocurre con los hombres, sino que también están las divisiones norte-sur, también está el empobrecimiento de otros países, también está la diversidad cultural, también está la diversidad religiosa y, por supuesto, todavía están, desgraciadamente, algunas luchas anticoloniales pendientes, ¿no? Y creo que en ese sentido, en un momento histórico de reemergencia de los neofascismos, en un momento histórico de reemergencia de la extrema derecha, que paralelamente hayan sido los movimientos de derechos o por los derechos de las mujeres en los sures una de las claves de la movilización política de las últimas décadas, creo que no es casual. Y creo que es importante, en términos políticos, recaer y pensar en que precisamente en un momento de reemergencia de los fascismos o de los neofascismos, con todos los nombres posibles que esto tiene y con todo el debate interno que existe, hayan sido precisamente las mujeres de los sures y hayan sido precisamente los feminismos o las feministas islámicas, hayan sido las feministas comunitarias en Centroamérica, las mujeres ambientalistas, los ecofeminismos y, en definitiva, las mujeres de los pueblos en resistencia, las que han conseguido parar tratados de libre comercio, las que han conseguido poner en la agenda también la supervivencia de las culturas de los pueblos y, sobre todo, el ampliamiento de un sentido de la justicia global que ya no pasa únicamente por lo que nos pasa a nosotras y a nuestras compañeras más cercanas, sino que pasa también por lo que le ocurre a nuestras hermanas en otros lugares del planeta. Y todo esto sin una lógica salvacionista, sin una lógica que implique que las mujeres de los norte tenemos las recetas a partir de las cuales otras mujeres deben, pueden y tienen que liberarse. Muy al contrario, si me permitís, creo que hoy por hoy las mujeres de los norte, si algo tenemos que aprender, es mucha resistencia de las mujeres de los sures, ¿no? Que por eso llevan efectivamente, especialmente en los países colonizados, mínimo 50 años, si hablamos de Latinoamérica y de políticas de ajuste estructural, pero siglos resistiendo a procesos colonizadores, y creo que hay un aprendizaje y un acumulado de experiencia fundamental que hay que reconocer. Aún así, todavía existen líneas dentro
del pensamiento y de la práctica política por los derechos de las mujeres que plantean que es un oxímoron, por ejemplo, que es incompatible ser feminista y ser musulmana. Pero bueno, poco a poco vamos ganando terreno y vamos explicando y vamos pudiendo entender y vamos, sobre todo, construyendo una dimensión mucho más amplia, mucho más global de la justicia social y del papel central que en eso tienen las mujeres, ¿no? Estamos hablando de mujeres saharauis, exiliadas, africanas, musulmanas, en realidad una subjetividad política que recoge gran parte de las grandes fobias del norte, ¿no? de los grandes prejuicios, de los grandes estereotipos, y que precisamente por eso creo que hay un acumulado de experiencia y de resistencia que es fundamental reconocer, tanto para la justicia, sea en términos de prácticas políticas como en términos teóricos, como para poder leer el poder de otra manera, ¿no? Creo que acompañar los procesos de lucha de las mujeres de los pueblos en resistencia y especialmente de las mujeres saharauis a partir de sus propias experiencias y a partir también de su diversidad interna, porque hablar de mujeres saharauis, y esto lo hemos hablado mucho con Fatma y con otras compañeras, también es hablar de mujeres que vivieron incluso la época precolonial y luego se vieron bajo las bombas de fósforo blanco y de napalm. Es hablar de mujeres que se fueron a estudiar a Libia, a Cuba o a Argelia, aunque no vivieron la época precolonial, y es hablar también de una generación de mujeres que quizás no salió o no conoció nunca el territorio de origen o no salieron de los campamentos, pero que a la vez tienen una formación elevadísima y hablan 3 o 4 idiomas. Hay una diversidad interna y una forma de entendimiento tanto de las identidades como mujeres, como de lo que pueden ser las identidades con respecto de la lucha de las mujeres, bastante diversa, que tiene que ser parte también de ese programa político que en algún momento las diferentes generaciones de mujeres van planteando en sus propias plataformas identitarias, no solo con respecto de las feministas de los nortes, a veces con sesgos muy coloniales, sino también con respecto de sus propias plataformas identitarias, porque todas las plataformas identitarias de corte nacionalista, étnico, religioso, sean donde sea y en el lugar del mundo que sea, también disciplinan nuestros cuerpos y también de alguna manera quieren decir sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres. Y en ese sentido reconocer, en el caso de las mujeres saharauis, que es imposible pensar su autodeterminación y su derecho, y esto es algo que ellas han planteado siempre, y creo que es fundamental para que pensemos también las luchas feministas desde acá. La lucha por los derechos de las mujeres es indisoluble, es impensable sin la lucha por la autodeterminación, ¿no? La autodeterminación de las mujeres vinculada a la autodeterminación del pueblo saharaui. Una historia de lucha anticolonial de 16 años de guerra con una atomización familiar que eliminó cualquier derecho a la familia a tener cerca a los seres queridos, frente a un feminismo eurocéntrico o a una lucha de derechos eurocéntrica que piensa que la familia es el lugar, la familia nuclear, es el lugar por excelencia de la opresión, frente a una experiencia de mujeres saharauis donde justamente nunca hubo un derecho a la familia, nunca hubo un derecho a tener cerca a los seres queridos, especialmente en el periodo de guerra. 50 años de refugio prolongado, ¿no? Que han generado también formas de transformación social, prácticas matrilocales. Yo no lo puedo desarrollar, pero hay mucho trabajado por parte de historiadores, de historiadoras, de la antropología, de por qué se habla del lugar o de la situación específica, especial, de género de las mujeres saharauis, ¿no? Y ahí, evidentemente, Fátima lo explicaba, desde SEMLA y desde el movimiento milenario en los 70, el lugar de las mujeres ha sido bastante trabajado, las especificidades culturales de corte bereber, árabe, beduina, muchas de ellas de una radicalidad democrática importante, especialmente en las tradiciones beduinas, la propia religión islámica como un elemento fundamental también a la hora de la lucha por los derechos de las mujeres saharauis y, en definitiva, este estatus especial, este elemento definitorio de género en el ámbito de la lucha saharaui, también como un elemento clave en los propios discursos nacionalistas saharauis, que incluso el PUNS, no sé si recordáis, el Partido de la Unión Nacional Saharaui, que era aquel partido de los 70 de corte también nacionalista, pero que era afín al régimen colonial, ya planteaba el lugar de la mujer como un lugar específico. La gran diferencia con el Polisario es que el Polisario va a plantear y sigue planteando que gran parte de las tradiciones, y esto lo estudió mucho Dolores Juliano, una antropóloga que también murió este año, muy reconocida, catalana,
trabajó muchísimo las tradiciones a nivel precolonial y cómo constituían un estatus de cierto poder para las mujeres que se perdía a través de la colonia. Bueno, de indagar, porque sobre todo romper la idea de la modernidad como un espacio que per se ofrece derecho a las mujeres frente a la idea de todo lo premoderno como algo mítico, como algo mágico y como algo que per se elimina los derechos de las mujeres, creo que tiene que ser puesta en cuestión, y el caso de las mujeres saharauis lo evidencia. Bueno, por ir cerrando, y citando también a Juliano, ella decía, frente a las experiencias, en los estudios de género y nacionalismo, frente a la experiencia de Centroamérica, donde la lucha anticolonial de alguna manera acabó fagocitando la lucha por los derechos de las mujeres, o frente a la experiencia de algunos integrismos islámicos, donde cualquier posicionamiento a favor de los derechos de las mujeres es entendido como occidental, decía Dolores, hay una tercera vía donde el reclamo de los derechos de las mujeres se convierte en un reclamo identitario, se convierte en un reclamo de corte nacionalista, y esa ha sido la tercera vía saharaui, ¿no? El Sáhara ha puesto en evidencia cómo el reclamo de las mujeres puede ser parte del discurso político, ha sido parte del discurso nacional y ha sido, de alguna manera, un elemento catalizador tanto del movimiento como de la lucha en los campamentos saharauis. Estoy hablando más, evidentemente, de campamentos saharauis. Yo tuve la fortuna de hacer la tesis doctoral en campamentos, pero no trabajé nunca en territorios ocupados. Lo digo porque, de alguna manera, toda esta reflexión, evidentemente, Aminetou luego va a desarrollar toda esa parte, con lo cual no voy a entrar ahí. Y quería simplemente cerrar con una idea, y es la necesidad de acompañar, desde mi punto de vista, las luchas de las mujeres saharauis a partir de sus propios postulados, de su propia historia, de un conocimiento situado que no siempre coincide con las luchas, con las experiencias y con las demandas de las mujeres de los nortes. Creo que esto es fundamental. De hecho, pensar que únicamente los problemas de las mujeres tienen que ver con los hombres es un lujo de las mujeres del norte, que tienen solucionados problemas de clase y problemas de corte racial y problemas de redistribución global. Pero sí creo que esta forma de ver la posición de las mujeres nos da una plataforma para elaborar un discurso crítico que va incluso más allá del género, ¿no? Y en ese sentido plantearnos también como juristas cuál es la responsabilidad del Estado español en tanto potencia administradora, pero también de la Unión Europea, a la hora de reconocer los derechos humanos de las mujeres saharauis con respecto de toda la normativa internacional, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos un doble rasero con respecto de los derechos de las mujeres en el Estado español? ¿Cómo es posible que acudamos constantemente al Convenio de Estambul, que acudamos a la CEDAW, que acudamos a toda la normativa internacional de derechos de las mujeres y, sin embargo, como potencia administradora no exista ningún tipo, o se pretenda que no exista ningún tipo de responsabilidad con respecto de eso, ¿no? Y, en definitiva, prometo que ya cierro, simplemente creo que ahí hay un campo de exploración jurídica y política importante, creo que hay una responsabilidad que se anuda a estándares incluso de posible violencia institucional, de diligencia de vida, en clave de derechos humanos de las mujeres, y en este caso de las mujeres saharauis especialmente. Y, por supuesto, si la lucha del pueblo saharaui es parte y debe ser parte de la memoria histórica española, la lucha de las mujeres saharauis es parte y debe ser parte de la memoria de la lucha por los derechos también de las mujeres en el Estado español y en el resto de Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Bueno, vamos a rascar 4 minutos si queréis plantear alguna pregunta, si queréis hacer alguna reflexión en voz alta, si queréis preguntarle algo a las ponentes. ¿No? Bueno, pues casi, como vamos con un poco de retraso con el programa. ¿Hay tiempo? Venga, pues, ¿alguien se anima? Ya. Claro.
¿Nadie quiere romper el hielo? Bueno, ¿Les cuesta? si no hace falta. Bueno, pues nos vamos preparando entonces para la siguiente ponencia. ¿Vale? Venga, muchas gracias a las dos. Pues se te ha entendido, súper bien lo habéis hecho. Joder, lo disfruto un montón. Se me ha hecho muy corto, eso es. Me ha jodido muchísimo cortar. ¿Sabes qué pasa? A poner tantas mesas, al final te... Esas son así, sí. Sí. Lo normal es eso. Sí. Espera, calma.